Si creías que ya lo habías visto todo en cuanto a misiones espaciales, será mejor que lo pienses de nuevo. Lo que comenzó como un aterrizaje más en la Luna, pronto se convirtió en un misterio que está dejando sin palabras a científicos e ingenieros en todo el mundo. La misión Chandrayaan-3 de la India, lanzada en julio de 2023 y con un aterrizaje exitoso el 23 de agosto, parecía ser simplemente otro paso más hacia la exploración lunar. Pero en realidad, fue la apertura de una puerta que quizás nunca debimos tocar. Aterrizar en el polo sur de la Luna ya era una hazaña. Nunca antes una nave había llegado hasta esa región, una zona extremadamente fría, inestable y poco iluminada. La India no solo se convirtió en el primer país en lograrlo, sino que lo hizo con un presupuesto sorprendentemente bajo, menor al de muchas películas de ciencia ficción. Pero fue lo que encontraron allí lo que hizo que todo el mundo volviera la mirada. La superficie parecía normal. Rocas, polvo, cráteres, lo habitual. Pero debajo de esa apariencia familiar, empezaron a surgir señales inquietantes. Sensores de temperatura y escáneres de profundidad detectaron flujos de calor que no debían existir. Regiones que deberían estar congeladas a cientos de grados bajo cero, mostraban actividad térmica constante. Como si algo debajo del suelo estuviera generando calor. Y no solo eso. En esas mismas zonas, los sensores comenzaron a registrar perturbaciones en los campos magnéticos. Ondas que fluctuaban con un ritmo extraño. No eran errores. Eran datos consistentes. A bordo del módulo Vikram, la ISRO llevaba instrumentos altamente sensibles, capaces de medir desde partículas de plasma hasta movimientos sísmicos lunares. Y fue gracias a estos que comenzó a surgir un patrón inquietante. Lecturas que no coincidían con ningún modelo conocido de la Luna. Señales que cambiaban dependiendo de la posición del rover. Y estructuras con líneas rectas y ángulos perfectos que parecían formar figuras enterradas a varios metros de profundidad. La comunidad científica quedó desconcertada. ¿Podía tratarse de formaciones naturales tan geométricas? ¿O estábamos viendo los restos de algo que nadie esperaba encontrar en la Luna? Los datos comenzaron a acumularse. Cambios de temperatura, zonas de sombra con actividad térmica inesperada, materiales que absorbían energía y alteraban los sistemas del rover. Algo extraño estaba sucediendo allí abajo. Tan extraño, que los ingenieros de la misión comenzaron a etiquetar ciertos sectores como zonas de peligro absoluto para los vehículos automatizados. Y eso no es algo que se diga a la ligera en una misión científica. Al mismo tiempo, comenzaron a registrarse fallos técnicos. Nada catastrófico, pero sí anómalo. Pequeños cortes en las transmisiones. Desviaciones leves en las órdenes enviadas desde la Tierra. Y curiosamente, todos esos problemas ocurrían cuando el rover cruzaba por las zonas donde se detectaron esas anomalías térmicas y magnéticas. Como si algo estuviera interfiriendo. Como si la propia Luna estuviera respondiendo a nuestra presencia. Y entonces, llegó la imagen. Un escaneo del subsuelo que reveló un patrón imposible de ignorar. Líneas rectas que se cruzaban, compartimentos subterráneos, estructuras rectangulares. No eran formaciones naturales. Al menos no bajo ningún modelo geológico conocido. Fue en ese momento que los equipos en tierra comprendieron que esto ya no era solo una misión científica. Era una alerta. Lo que comenzó como una simple misión para estudiar hielo y minerales se estaba transformando rápidamente en algo mucho más serio. Y fue el calor, precisamente, lo que levantó la primera bandera roja. En una región donde las temperaturas en sombra pueden caer por debajo de los 240 grados Celsius, los sensores del módulo Vikram comenzaron a registrar lecturas inesperadas. Zonas con temperaturas constantes, elevadas, incluso a metros bajo la superficie. Los datos eran claros. Justo debajo de las áreas donde el radar había detectado esas estructuras geométricas enterradas, la temperatura no se comportaba como debía. No se enfriaba durante la noche lunar. No descendía como ocurre en cualquier parte de la Luna sin exposición solar. Al contrario, el calor parecía surgir desde el interior, manteniéndose estable por más de 60 horas seguidas de monitoreo. Y entonces apareció otra rareza. Un material que absorbía casi toda la luz. Reflejaba menos del 1% de la radiación solar. Era más oscuro que el polvo lunar habitual,
más denso, y parecía tener una estructura atómica distinta. Los sensores electromagnéticos del rover comenzaron a registrar interferencias justo cuando este material era analizado. Algo estaba sucediendo allí, algo que no encajaba con ninguna de las rocas conocidas. Los niveles de flujo magnético aumentaban de forma súbita. No era ruido del sensor. Las lecturas eran repetibles, localizadas, y estaban directamente ligadas al contacto del rover con este compuesto. El comportamiento era tan extraño que algunos científicos empezaron a compararlo con materiales superconductores o incluso con ciertos metamateriales artificiales. Lo más inquietante, cada vez que el rover se acercaba a este punto, sus sistemas empezaban a fallar. Primero, pequeñas interferencias en la transmisión. Luego, lecturas distorsionadas. Después, movimientos no programados. El brazo espectrómetro del rover se movió 90 grados sin que se le diera la orden. Las ruedas giraron sin instrucciones. Se desactivó el sistema de calefacción por unos segundos. Todo ocurrió dentro del mismo perímetro, justo donde las señales térmicas y magnéticas ya indicaban algo fuera de lo normal. En el centro de control de la ISRO, la tensión era palpable. No era un simple fallo técnico. Era como si el entorno estuviera interfiriendo directamente con la lógica interna del robot. El equipo decidió entonces activar protocolos de emergencia, poner al rover en modo seguro y declarar el área como zona de riesgo cero para tecnología automatizada. Fue la primera vez en toda la historia de la exploración espacial india que se detuvo una operación en campo por miedo a una interferencia desconocida. Pero el evento no terminó ahí. Días después, varios satélites internacionales comenzaron a registrar pulsos electromagnéticos coincidiendo con el paso del rover por esa zona. Hubo estática en frecuencias de radio y pequeñas alteraciones en señales de navegación. Fue suficiente para que otras agencias, NASA, ESA, JAXA, pidieran acceso a los datos. Lo que hasta entonces era una misión nacional se convirtió, de pronto, en un asunto global. Los diplomáticos indios pidieron manejar la situación con discreción. Pero era demasiado tarde. Se había detectado algo que nadie podía explicar, y el mundo estaba mirando. Lo que Chandrayaan-3 acababa de encontrar podría ser el primer indicio real de que la Luna guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión geológica. Y lo más impactante todavía estaba por salir a la luz. Estructuras enterradas, simetría perfecta, patrones que se repiten como si alguien, o algo, los hubiera colocado allí con un propósito. Cuando el radar de penetración profunda a bordo del módulo Vikram comenzó a enviar imágenes del subsuelo, los ingenieros pensaron al principio que se trataba de interferencias. Pero a medida que los datos se acumulaban, quedó claro que lo que estaban viendo no era un error, ni ruido, ni casualidad. Bajo el suelo del polo sur lunar, a más de 100 metros de profundidad, aparecieron estructuras que nadie esperaba. Líneas rectas, ángulos exactos, repeticiones geométricas que no tienen lugar en formaciones naturales conocidas. Se observaron patrones rectangulares, como compartimentos o salas, unidos por lo que parecían ser corredores. Algunos se extendían por cientos de metros. La disposición era tan simétrica que varios expertos en geología espacial comenzaron a comparar esas figuras con planos arquitectónicos. ¿Podía la naturaleza, bajo condiciones lunares, haber producido algo tan preciso? ¿O estábamos viendo los restos de una construcción enterrada desde hace miles, o millones, de años? Lo que siguió fue aún más desconcertante. Al superponer los datos sísmicos del instrumento ILSA con los mapas de radar, se descubrió que esas formaciones subterráneas coincidían con zonas de ecos sísmicos distintos. Es decir, no solo eran visibles en el radar, afectaban el modo en que las vibraciones se propagaban a través del terreno. Eran reales. Y además, eran estables. No fragmentos, no cavernas, no escombros. Eran estructuras con masa y forma definida. La pregunta obvia se volvió imposible de evitar. ¿Quién, o qué, las construyó? Algunos científicos aventuraron hipótesis naturales. Antiguos tubos de lava, cristales gigantes, actividad volcánica inusual. Pero ninguno de esos modelos explicaba la simetría, las proporciones exactas, ni la alineación con otras formaciones en superficie. Otros, más arriesgados, comenzaron a hablar de arquitectura.
de diseño, incluso de civilización. No como prueba definitiva, sino como una posibilidad a considerar si seguimos viendo cosas que escapan de toda explicación tradicional. Y luego apareció una coincidencia que volvió la situación aún más inquietante. Cuando un grupo de investigadores indios comparó los patrones subterráneos detectados por el radar con los antiguos mandalas descritos en los textos védicos, encontraron similitudes sorprendentes. Círculos concéntricos. Cruces simétricas. Líneas que conectan centros de energía. Todo eso estaba allí, enterrado bajo la superficie lunar. ¿Era solo una casualidad cultural? ¿O nuestros ancestros, de alguna forma que aún no entendemos, ya habían captado estos patrones en sus visiones, meditaciones o conocimiento ancestral? No había respuesta clara, pero la resonancia era imposible de ignorar. La posibilidad de que estos patrones fueran eco de un conocimiento muy antiguo, quizás olvidado, quizás heredado, comenzó a extenderse entre algunos círculos científicos y filosóficos. ¿Y si lo que estamos viendo no es solo geología extraña? ¿Y si es memoria? ¿Y si es una arquitectura cósmica que hemos estado percibiendo desde hace siglos, sin darnos cuenta de dónde venía? El misterio seguía creciendo. Y justo cuando pensábamos que lo más extraño era lo que estaba bajo tierra, nuevas lecturas mostraron que la propia Luna podría estar activa por dentro. Que algo se estaba moviendo, generando calor, y posiblemente energía. No era solo una anomalía geológica. Era un fenómeno vivo. Y eso nos lleva a la próxima pregunta inevitable. ¿Qué está generando ese calor? ¿Qué está latiendo debajo de la superficie lunar como si la Luna tuviera un corazón? Mientras los científicos seguían analizando los datos térmicos de Chandrayaan-3, quedó claro que lo que estaban midiendo no era residual ni momentáneo. Las temperaturas debajo de las estructuras geométricas permanecían estables, sin importar si era de día o de noche lunar. Los sensores registraron niveles de calor constantes a 3 profundidades diferentes: 10, 50 y hasta 100 metros. Y lo más increíble, incluso en zonas completamente en sombra, el subsuelo mantenía entre 200 y 220 Kelvin. En teoría, eso no debería ser posible. Sin luz solar, sin fricción, sin actividad volcánica conocida, la Luna debería comportarse como una roca congelada. Pero algo estaba ocurriendo allí abajo. Algo generaba calor, algo lo sostenía en el tiempo. Algunos pensaron en radiactividad natural, otros hablaron de materiales exóticos atrapando energía, pero ninguna de esas explicaciones encajaba del todo. Y entonces surgió otra conexión. Ese mismo sector del polo sur lunar también era donde el instrumento ILSA había detectado actividad sísmica. No temblores masivos, sino pequeños pulsos rítmicos, similares a un eco interno. Vibraciones que se repetían de forma regular, no causadas por impactos, ni movimientos de superficie. Era como si la Luna, justo en esa región, tuviera una pulsación propia. La coincidencia entre el calor persistente, los patrones sísmicos y las anomalías electromagnéticas no podía ser ignorada. 3 tipos de sensores, térmicos, sísmicos y magnéticos, apuntando al mismo punto. Ninguno dependía del otro. Cada uno con tecnologías diferentes. Y todos mostrando que algo estaba ocurriendo justo allí, justo ahora. Algunos comenzaron a hablar de actividad geotérmica profunda, algo no registrado antes. Otros se atrevieron a teorizar que podría haber cavidades internas con materiales en reacción lenta, tal vez bolsas de energía atrapadas desde el origen del sistema solar. Pero también hubo voces más arriesgadas. ¿Y si no es geología? ¿Y si estamos viendo una estructura que no solo está enterrada, sino que también está funcionando? Los ingenieros de la ISRO notaron que, además del calor y las vibraciones, también había alteraciones puntuales en las transmisiones. Pausas, desincronización de datos, e incluso fallos momentáneos en la señal de retorno. Y todos estos errores coincidían con los momentos en los que el rover Pragyan se acercaba a ciertas coordenadas. Era como si el entorno lunar estuviera respondiendo, interfiriendo, o peor aún, protegiéndose. Esto forzó al equipo a tomar una decisión dura pero necesaria: suspender temporalmente las operaciones del rover. La zona fue etiquetada como área de interferencia desconocida.
Se activaron protocolos de contención, se almacenaron datos de respaldo y se envió un mensaje a otras agencias espaciales para coordinar observación remota. Ya no era solo una misión lunar. Era una posible situación crítica en un cuerpo celeste que, hasta ahora, habíamos creído completamente inerte. La comunidad científica internacional respondió con rapidez. Satélites como el LRO de la NASA y sondas japonesas comenzaron a enfocar sensores hacia esa región. Se detectaron leves emisiones electromagnéticas, pulsos con frecuencia constante y un extraño patrón de calor en espiral. No era ruido, no era azar. Algo estaba ocurriendo allí. Y justo cuando pensábamos que no podía ponerse más raro, el comportamiento del propio rover cambió. Se movía con lentitud irregular, hacía giros no programados, y en un momento, su brazo mecánico se extendió sin orden previa. Como si algo estuviera afectando su lógica interna o como si, por algún motivo, no pudiera interpretar bien su entorno. Lo más perturbador, los técnicos no encontraron fallas en el hardware. Era como si el software estuviera funcionando perfectamente, pero enfrentando condiciones que simplemente no había sido diseñado para procesar. Algo que desafiaba su comprensión del lugar. Como si el mismo espacio lunar en esa zona estuviera jugando con las reglas del juego. Y si eso es así, ¿qué viene después? Las fallas del rover Pragyan se multiplicaron en cuestión de horas. Lecturas de campo imposibles, cambios de dirección sin órdenes humanas y una pérdida progresiva de control. Era como si la lógica de navegación del vehículo estuviera confundida. No dañada, no rota, sino enfrentando un entorno que su programación jamás había contemplado. Fue entonces cuando los técnicos tomaron una decisión inédita: detener por completo su movimiento y aislar el módulo Vikram. Encendieron sistemas de emergencia, replegaron las herramientas, y marcaron digitalmente el área como una zona cero de confiabilidad tecnológica. En palabras simples, un lugar donde las reglas normales dejan de aplicarse. Y justo después de eso, comenzaron a llegar los pulsos. Satélites estadounidenses y europeos detectaron emisiones de microondas perfectamente sincronizadas con los intentos de reconexión del rover. Cada vez que se enviaba una orden, algo respondía. No con palabras, no con datos comprensibles. Pero sí con alteraciones de campo, con patrones de interferencia que parecían deliberados. Eso fue lo que prendió todas las alarmas. Porque cuando un sistema responde de forma estructurada, cuando los datos muestran que hay una lógica detrás del caos, ya no hablamos de simples anomalías. Hablamos de interacción. Agencias como la NASA, la ESA y JAXA enviaron solicitudes formales a la ISRO para compartir acceso en tiempo real a los datos crudos. Algunos diplomáticos comenzaron a discutir si esta zona debía ser clasificada como región especial, protegida por tratados internacionales. Y todo esto por lo que, en principio, era solo una simple misión de bajo presupuesto enviada a estudiar un poco de polvo lunar. Pero el polvo tenía memoria. El análisis espectral posterior reveló algo aún más desconcertante. Ciertas regiones del suelo lunar mostraban distribución atómica en patrones que coincidían, casi exactamente, con símbolos antiguos grabados en arte védico. No solo líneas o círculos similares. Coincidencias precisas. Como si esas formas ya existieran en la conciencia humana desde hace miles de años. ¿Es esto una coincidencia imposible? ¿O una pista olvidada, enterrada tanto en la Tierra como en la Luna? Los investigadores aún no tienen respuestas. Pero una cosa está clara: esta misión ha cambiado las reglas del juego. Ya no podemos ver la Luna como un simple satélite frío y muerto. Es un archivo. Un enigma vivo. Un espejo de nuestras preguntas más antiguas. Y quizás, solo quizás, un umbral hacia algo mucho más grande. Porque si este descubrimiento es real, si esas estructuras existen, si el calor persiste, si la Luna responde, entonces estamos ante algo que no se parece a nada de lo que la humanidad ha enfrentado antes. Y eso apenas comienza. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que hay debajo del suelo lunar? ¿Es solo geología avanzada? ¿Tecnología antigua? ¿Un mensaje perdido? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te hizo pensar diferente, compártelo con alguien que también ame los misterios del cosmos.
Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita. Hay mucho más por explorar, porque esto apenas es el principio.